Ok. Alguien que tenga algo distinto a lo que ya nos leyó la compañera, que sean pasos del método científico. Bueno, entonces se quedan esos. Los que no lo tengan, hagan favor de copiarlos porque es pregunta de examen. Recuérdenlos. ¿Alguna duda del método científico y del método experimental? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Habíamos quedado ayer que, bueno, la clase pasada, que el método científico era uno que siempre nos da los mismos Que resultados. tiene repetibilidad. Y el experimental es uno que nos puede dar diferentes, ¿no? Y obviamente se tiene que comprobar, ¿verdad? Si tiene repetibilidad, pues se comprueba. ¿Sí? Que efectivamente lo que yo digo que estoy diciendo, se hace. Sí, pues Y eso pusimos es... el ejemplo de lo de la nueva cepa del COVID y fue como que una explicación sobre Sí, eso. sí, los síntomas son diferentes al SARS-CoV-2. Entonces, de ahí que son ya los análisis que nos indican que son nuevas cepas. Y van a entrar nuevas cepas, no tengamos duda de eso. Recuerden que el virus es cambiante, muta, esa es su forma de protección. Entonces, los virus y los humanos nunca nos hemos llevado bien. No hemos podido controlar ninguno de todos los hongos que tenemos, digo, de los virus, perdón, ninguno hemos podido controlar. Entonces, vamos a tener cuidado. Entonces, si siempre da la misma repetibilidad con los mismos síntomas, pues se supone que tiene un análisis científico. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar. ¿Alguien ha visto o alguien ha revisado o alguien conoce qué es un artículo científico? Nadie lo conoce, nadie los ha visto. Es un artículo por el cual, bueno, tiene información recabada, o sea, ya experimentada con anterioridad. Ok, pero ¿por qué? Bueno, hay de muchos tipos de artículos. Hay de divulgación y hay científicos. ¿Por qué decimos artículo científico? Porque es más basado a un estudio sobre algo de la ciencia, por así decirlo. O sea, ya sea sobre una enfermedad, sobre un descubrimiento. ¿Tendrá algo que ver con el método científico? Sí, porque es, o sea, para hacer una, bueno, lo que creo yo es para hacer un artículo científico se tiene que sacar una experimentación, por así decirlo, y que los Bueno, resultados sean, ese sería un método experimental. o sea, una investigación. Una investigación. ¿Por qué cuál es la característica del método científico? Que el método científico es repetitivo los resultados. Ok, entonces, un artículo científico, ¿qué tendrá? Resultados repetitivos. Pues ya está, sí, ya está Repetibilidad. probado. Exactamente. Quiere decir que ese artículo científico, si yo lo sigo al pie de la letra, voy a llegar a los mismos resultados que el que lo investigó. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, tiene repetibilidad. La ciencia tiene que ser repetible. ¿Como una receta? Muy probablemente como una receta. ¿Sí? Entonces tiene que haber un orden, tiene que haber un seguimiento de pasos que debo de seguir para llegar al mismo resultado que el autor de ese artículo científico. Por lo tanto, ¿qué debe contener un artículo científico para ser científico? La repetitividad. ¿Ok? Repetitividad. Debe de ser repetible, pues sí. ¿Podremos encontrar el método experimental dentro del artículo científico? Sí. Claro, porque voy a hacer un experimento y ese experimento es repetible, por eso es científico. Por eso el artículo es científico, porque hay un experimento y está el método científico y está el método experimental dentro de ese artículo. ¿Sí? Si no encuentro el método experimental en ese artículo, el artículo no va a ser científico, va a ser de divulgación. Nada más estoy diciendo lo que encontré, pero no es científico. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda de eso? No, profe. Entonces, en el momento que yo busque un artículo científico y lo lea, debe de haber un experimento en él y deben de llegar a unas conclusiones. Y si yo leo y sigo atentamente materiales y métodos, debería de llegar a los mismos resultados que el autor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Entonces, anoten por ahí en su cuaderno qué debe de contener un artículo científico para ser científico. Primero que nada, debe de tener un título. Enseguida, debe de tener una introducción. Continuamos con una revisión de literatura. Debe de haber objetivos. Debe de haber hipótesis. Por ahí las compañeras nos hablaron de unas hipótesis. Debe de haber hipótesis. Algunos manejan justificación, otros no. Ya la justificación se da por sí misma. Por ejemplo, si voy a hablar del cáncer, pues obviamente la justificación es curar al cáncer, ¿no? Para que menos personas se enfermen. Esa es mi justificación de ese trabajo. O si es del COVID, pues es lo mismo, ¿no? Ver la manera de que no haga daño, ver la manera de eliminarlo, o que ya no se enfermen tantas personas. Entonces, esa sería la justificación. Ok, continuaríamos con resultados y discusión. Para luego tener conclusiones. Y por último, la bibliografía. ¿Sí? ¿Todos correctos? ¿Todos tienen? Ok, ¿dónde puedo encontrar un artículo científico? ¿Alguien tiene idea? En revistas. Ah, ok, revistas científicas. Ese es uno. ¿Dónde más?
Libros, ¿Dónde en más se libros, pueden? ¿Mané? libros, No, los libros no contienen artículos científicos. En internet. ¿En qué parte de Internet? Porque Internet es muy grande. En Google Academic. En Google Academic, si ustedes le ponen Google Academic, por ahí nos aparecen algunos artículos científicos. ¿En dónde más? En la biblioteca virtual. En cualquier biblioteca virtual, correcto. Generalmente todas las bibliotecas tienen bases de datos y ahí en esas bases de datos hay bases de datos científicas y hay bases de datos de ciencias de la salud, por ejemplo, en su caso. Entonces, la Universidad Juárez del Estado de Durango tiene bases de datos del sistema de salud. Espero yo que algún día ustedes puedan accesar a esa base de datos y consultarla. Sí, porque la universidad las paga en función del uso. Si no le damos uso, pues las deja de pagar. Entonces hay que accesar a esas bases de datos. ¿Cómo acceso yo a esas bases de datos de la universidad? Supongo que registrándose, ¿no? Bueno, primero tengo que acudir a la biblioteca central. En la parte de arriba hay computadoras, hay unas computadoras Apple y hay otras computadoras normales. Ahí en las normales me siento y ahí puedo accesar a todas las bases de datos de la universidad. ¿Sí? Si quiero ya buscarlas, me van a dar un número para entrar a esas bases de datos. El único problema es que ese número nada más me sirve para lugares donde sea la red de la universidad. En cualquier facultad, que sea red de la universidad, las puedo accesar. De sus casas no van a poder accesar nada más ahí. Entonces, generalmente se sugiere que se lleve una memoria, que se carguen todos los artículos científicos que sean de su interés, se los llevan a su casa, los revisan, los analizan, desechan los que no les gusta y se quedan con los que les agradan o es de su área temática, que es de su interés. Entonces, por lo tanto, esos son los lugares que yo puedo accesar a tener un artículo científico. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, fíjense bien qué va a suceder. Para el próximo martes hay una tarea que va a ser conseguir un artículo científico. Les sugiero que sea cortito, de 2, 3 hojas, para que sea más fácil de revisar, que no contenga muchas hojas. Sí tienen que buscar ustedes, esa es la tarea, leerlos un poquito, que sean científicos, que sean de su interés, algún artículo que sea de su agrado, ¿sí? Porque lo vamos a analizar ese artículo científico. Entonces, primero tenemos que cerciorarnos que sea científico, ¿sí? Después iremos analizando cada uno de los pasos que les acabo de dar para analizarlos. Sí, vamos a analizar títulos, vamos a analizar introducción y vamos a analizar todos esos pasos que deben de tener. Busquen así un artículo científico que tenga experimento y que tenga los pasos esos que ya tienen escritos ahí, porque así lo vamos a necesitar para revisarlo. ¿Dudas, preguntas respecto a la tarea? Es de cualquier tema, ¿verdad? Sí, cualquier tema de su agrado y que sea científico.
Profe, yo tengo una duda en los pasos que contiene un artículo científico. Ujú. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere con revisión de literatura? A las revisiones que tenemos que dar. Para hacer un artículo científico necesitamos consultar varios artículos científicos. Entonces, la revisión de esos artículos se lleva a cabo y se plantea como una revisión bibliográfica del estado del arte, ¿sí? ¿Cómo sé si a lo mejor lo que yo quiero investigar ya está investigado? ¿Cómo voy a saber? Ah, pues tengo que investigar yo a ver si eso ya lo investigaron. ¿Sí? Si ya está investigado, pues no tiene caso que yo lo investigue porque va a ser plagio. ¿Sí? Entonces tengo que Ok. investigar algo que no haya sido investigado. Por lo tanto, pues, o que haya sido investigado y no tenga solución todavía. ¿Sí? A eso me refiero con revisión de literatura. ¿Qué revisaste? Ah, pues revisé unos libros. Por poner un ejemplo, que fuera el tema de cáncer. Ah, pues revisé unos libros que hablan sobre cáncer, revisé algunos artículos que hablan sobre cáncer y en ninguno encontré la solución a este tipo de cáncer. Eso es una revisión de literatura. ¿Qué es lo que yo busqué y qué es lo que yo encontré? Yo encontré esto, por lo tanto, eso es lo que hay. No está resuelto el problema o no se ha investigado sobre ese problema. Puedo yo continuar a resolverlo. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. ¿Cómo andamos en el español? No en el idioma, sino en las clases de español. No tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Pero se acuerdan? Sí, Porque aquí vamos a un trabajar. poco. ¿Se acuerdan del sujeto? ¿Se acuerdan del verbo? Sí, ¿Se acuerdan del predicado? ¿De los adjetivos, calificativos, adjetivos? ¿Sí? Si no se acuerdan, hay que darle una leída a los libros de primaria porque vamos a trabajar con eso. Les adelanto, cuando ustedes estén buscando un artículo científico, deben de haber un verbo activo en el título. Si saben que es un verbo activo. Espero yo. no. Busquen ahí en Sangle, que es un verbo activo. Es una palabra que muestra acciones, acción. A menudo se considera como el corazón de una oración. Así es un verbo. Es el que denota una acción. Voy a hacer algo. Entonces, esos son los verbos activos. Deben de encontrar un verbo activo en ese título para que sea científico. Por lo tanto, voy a encontrar un experimento si encuentro un verbo. Entonces, esos van a ser el primer paso, el primer detalle que vamos a tener que buscar cuando estemos haciendo la búsqueda de artículos científicos. Por eso tenemos que recordar que es un verbo, que es un sujeto, un predicado, ¿sí? Porque necesitamos recordar eso para poder
formar un título de un artículo, necesitamos conocer los verbos, los sujetos, predicados, adjetivos, ¿sí? Para identificarlos fácilmente. Y a la hora que leamos, con que leamos el puro título, podemos decir si es científico o no es científico. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay artículos muy grandes, no busquen uno tan grande, busquen uno más cortito, de poquitas hojas. No es necesario que lo impriman, lo pueden bajar ahí en su teléfono, en su computadora, y de ahí lo vamos a estar trabajando. Ahí vamos a señalar las palabras, vamos a señalar texto, vamos a señalar varias cosas. Entonces no es necesario que lo impriman, pero que sí lo contengan ahí en su teléfono o en su computadora, porque vamos a trabajarlo para ir denotando qué es lo que voy a buscar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Esa es parte de la investigación. ¿Alguien sabe cómo se hace una investigación? Buscando un tema primero. Buscar el tema. Saber qué estoy buscando, porque si no sé qué estoy buscando, no voy a encontrar nada. ¿Estarán de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Bueno, fíjense bien. Chicas. Esta pregunta va para las chicas que son muy buenas para investigar. Supongamos, solo supongamos, que tienen el nombre de un chico que les gusta. ¿Qué harían? Contarle a mi amiga para que me ayude a buscarlo. No siempre vamos a poder hacer ahí a contactar Entonces al es amigo. puto. Mira, Sí, entonces Edu, tu cambio. necesitamos saber lo que voy a investigar o cómo lo voy a investigar. Buscarlo por medio de las redes sociales, ya sea Facebook o no sé. Estoy buscando. Indagar para encontrar cómo se apellida. Por ejemplo, si nada más tenemos su nombre, pues tenemos que saber también su apellido, ¿no? Entonces Entonces también buscamos. tengo que buscar, tengo que saber qué es lo que estoy buscando, ¿verdad? Ya tengo un nombre, necesito un apellido. Y si a eso le adjunto una fotografía, pues mucho mejor porque ya estoy haciendo o formando una investigación. Y por ahí la compañera ya dijo, bueno, pues empiezo por las redes sociales, que son las que más domino. ¿Sí? Entonces, empiezo a buscar. Si ya encuentro que está en redes sociales, ¿qué más hago? Buscar su información. Amigos Investigar en si está común. soltero aquí. ¿Qué tipo Sí. de información necesito? Escuela, ciudad, Bueno, amigos en ya común. que encontramos el perfil en la red social, pues nos metemos a su información y podemos buscar, no sé, su fecha de nacimiento quizá, Pero en donde resulta que estudia, es decir, el perfil es privado. Nos Puedes metemos buscar a a sus amigos o versus. sus amigos. Eso sí, puedo buscar ahí quiénes son sus amigos, qué coincidencias tengo, si es que tengo coincidencias de amigos con él, si no, ¿qué más puedo investigar? Sus gustos.
ya tendría que entrar a sus redes para, ¿sí? Ya tendría que mandarle alguna solicitud, ¿no? ¿Qué más, chicas? ¿Qué más buscarían? No, creo que con eso estén tranquilas. Supongo que amigos en común o algo en común. Ya, pues ya dijimos que algo es en común, ya dijimos a mandarle algún mensaje o alguna solicitud en sus redes. ¿Qué más? Sus anteriores relaciones. Ah, probablemente. A ver qué gustos tiene. Si está ocupado ahorita o no está ocupado. ¿Qué más? Bueno, que ya ese ya no es mucho el problema, pero bueno. ¿Qué más se les ocurre hacer para la investigación? Mandarle mensaje. Probablemente. A ver si contesta o no contesta. ¿Qué más? No quieren hablar las chicas. Ver si tiene algún número de teléfono. Buscar, indagar, ya indagué redes sociales, ahora número telefónico. ¿Para qué quiero número telefónico? Pues para mandar, Para agregarle y mandarle mensajes. para agregar, sí, eso. Ok, pues no. A ver. Pues Me están fallando hablarle, mucho las investigadoras, porque hablarle y sacarle, o sea, sacar No más quieren soltar información prendas, lo que pasa. que- no quieren decir la metodología de las investigaciones. Eso es lo que sucede. Sí, no quieren porque hablar. luego se pierde el chiste. No, bueno, lo único que quiero hacer es eso, ¿no? Ver la relación. Si se fijan, la investigación es lo mismo, ¿sí? ¿Dónde voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? Ustedes ya lo saben. La investigación es lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues investigar sobre ese tema, ¿sí? Voy a resolver el problema. ¿Tiene un problema para resolverlo? ¿Lo puedo resolver? ¿Tengo los medios para resolverlo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de un experto? ¿Quién es el experto? La persona que sabe más sobre el tema. La persona que está enterado sobre el tema y lo usa esa información sobre ese tema. Por ahí me decía una compañera, pues una amiga. ¿Por qué? Porque ella va a tener información de él, ¿verdad? Que me puede ser útil. Entonces, ahí acudir a esa información. Buscar a ver si tiene algún conocido, alguien que sea mutuo, pues, que tengamos en común, ¿sí? Para ver esa información. ¿Por qué? Porque eso me reduce a andar buscando pasos y pasos y andar buscando nada más a lo loco. Eso me lo reduce y me dice más concreto lo que yo quiero saber. Es lo mismo en la investigación. ¿Sí? Si yo tengo mis bases de datos, si yo tengo mis lugares de búsqueda, de ahí voy a obtener mi información. Obviamente ya no voy a buscar en Google, ya no voy a buscar en... ¿Dónde más buscan ustedes? En el Rincón del Vago, no sé dónde buscan. Entonces ya en esos lugares pues ya no voy a buscar porque esa información ya no me es útil. Ahora tengo que buscar en lugares científicos, bases de datos, revistas especializadas, todo eso para obtener que mi información sea de mejor calidad, que contenga más datos esa información, que me arroje mejor información de lo que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que buscar, enseñarme a buscar esa información. ¿Sí?
seguir mi metodología de investigación que tengo que hacer. ¿Cómo tengo que buscar? ¿Qué artículos me van a servir para revisión? ¿Qué artículos me van a servir para mi introducción? ¿Qué artículos me van a servir para mi discusión? ¿Sí? No todos los artículos me sirven para lo mismo. O habrá artículos que me sirvan para todo. ¿Sí? A esos hay que leerlos, hay que informarse sobre ese tema. Entonces, por eso llegan a ser los investigadores expertos en algo, porque se llenan de información. ¿Sí? Por eso las amigas de los chicos, pues, contienen mucha información. ¿Sí? Por eso las mejores amigas cuando se pelean son peligrosas. Porque saben mucho. Entonces, es lo mismo. Aquí hay que saber a quién le voy a preguntar. Y en la investigación es lo mismo. Saber dónde puedo obtener información. Y sobre todo una fuente confiable, ¿no? Obviamente. Tiene que ser una fuente confiable, que no me cuente mentiras, ¿verdad? Porque si no es confiable, pues no, pues sí, tú aviéntate que al cabo no tiene novia. Y resulta que tiene como 3, 4 novias, más ganado, más etcétera, etcétera. Entonces, pues, ahí hay que tener cuidado. A quién se le pregunta y cómo se le pregunta. Es igual en la investigación, es lo que necesitamos saber. Si la información que yo estoy obteniendo es verídica, es científica, ¿sí? Está arreglada por artículos científicos, entonces esa es la que me va a dar mejores resultados. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, de tarea se llevaron que buscar el artículo científico. Si tienen problemas, pues ahí escriban en el grupo y con gusto ahí respondo sus dudas. Nos vemos el próximo martes. Traten de ya tener todos un artículo científico para empezar a discutir y empezar a platicar sobre el título, que es básicamente lo que vamos a iniciar. ¿Sí? Por lo pronto nos vemos el próximo martes, chicos. Cuídense mucho.